reformas a la Ley Orgánica de Comunicación continúa generando debate en la Asamblea. Ayer la Comisión de Derechos Colectivos empezó a tratar las 26 observaciones que remitió el Ejecutivo. Saludamos al coronel César Carrión, asambleísta por el movimiento Creo. Coronel Carrión, muy buenos días. Quisiéramos conocer de qué manera se está enfocando este nuevo intento de reformar la ley de comunicación, cuando paralelamente un verdadero escándalo se ha generado en una de las entidades que tiene que ver con el control y la asignación de frecuencias, Arcotel. Le damos la bienvenida. Buenos días, un gusto saludar a los oyentes de Ondas Azuayas y a todos quienes hacen su equipo de radio. Bueno, efectivamente, el día de ayer culminamos el análisis de los articulados, pues de las 26 observaciones que había enviado el señor presidente de la República, y concluía por nuestra parte de la comisión hasta el día de hoy remitir a la presidenta de la Asamblea el informe de esta revisión de las objeciones que realizó el señor presidente. El artículo más analizado quizás fue el artículo 98 relacionado con la producción de publicidad nacional, que el señor presidente lo derogaba, pero existía mucha expectativa debido a que no se podía promover si es que se derogaba este artículo. Es decir, nosotros hemos ratificado en lo que nosotros debatimos y aprobamos en tiempo atrás. En todo caso, ese es el punto más fundamental. Luego está la distribución de la... Antes de irnos de este artículo, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que se propuso el día de ayer? Hay preocupación entre los productores de audiovisuales nacionales por este tema, pero el gobierno ha señalado que tiene que vetarlo porque de otra manera se estaría en contra de acuerdos internacionales que mantiene Ecuador con otros países. Bueno, esa es la posición, pero también les hemos escuchado mucho más antes a todos los gremios, las agrupaciones de la producción nacional, y ellos afirman todo lo contrario, es decir, se estaría reduciendo totalmente a la producción, a la iniciativa, a la producción nacional sobre la publicidad en este caso. Y hemos tomado esa decisión por mayoría de votos. El informe no es vinculante del informe que hagamos nosotros, es decir, el Pleno tendrá que tomar la decisión. Tiene contados los 30 días que la Asamblea tiene para resolver después de que el señor presidente enviara a la Asamblea este veto parcial. Sí, coronel, muy buenos días. Justamente el día de ayer escuchábamos a los productores audiovisuales organizados, quienes estaban en las afueras de la Asamblea Nacional, y ellos manifestaban que solamente con este anuncio muchos de los contratos que estaban por firmarse y que estaban en marcha ya habían sido paralizados y habían sido suspendidos, lo que estaría implicando enormes pérdidas para la producción audiovisual local, nacional, e incluso hablaban de desempleo. Justamente esa es la gran afectación que se han manifestado, y por eso es uno de los motivos por los cuales nosotros en su mayoría pues no votaron todos en contra. Tuvimos una votación pues que decidió que se ratifica la comisión y que no aprueba la objeción del señor presidente en querer derogar este artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuál es el destino que podría seguir esto? Una vez que analice la Asamblea, ¿retornará nuevamente al Ejecutivo y tendrá poder de veto? No, es simplemente ya en la Asamblea se toma la decisión, y en estos casos pues se tendría que obtener las 2/3 partes dependiendo de la forma como realiza el ponente. Le hemos sugerido que aquellos artículos que son a favor de la objeción del presidente, pues simplemente es votación simple, pero aquellos artículos en los cuales nosotros nos ratificamos tendrá que tener las 2/3 partes para que se apruebe ese artículo,
y entrará por el ministerio, entrará ya en vigencia, o sea, de acuerdo a la resolución ya de la Asamblea Nacional. Es decir, ya no retornará nuevamente a la presidencia. Lo más probable entonces es que lo recomendado por la comisión quede ya como parte de la ley. Sí. Esperemos que así se dé y depende, como digo, ya de la voluntad del Pleno en que analice con mayor detalle este articulado, sobre todo polémico. Otro de los temas que está en discusión o estaba en discusión tiene que ver con la conformación del Consejo de Regulación de la Información. ¿Cómo quedó este tema, coronel? Bueno, también nuevamente nos hemos ratificado en nuestra posición, es decir, una representatividad mayor de la que el señor presidente nuevamente señalaba que debería estar como estuvo más antes, originalmente. Nosotros queríamos dar mayor presencia y participación de las organizaciones de la sociedad. En todo caso, pues ese artículo tendrá que tener las dos terceras partes para que haya un cambio en ese sentido. Vayamos al tema quizá más polémico en materia de comunicación en el país, que tiene ya una larga historia. Desde la propia Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación nos referimos a la asignación de frecuencias, a la utilización del espectro radioeléctrico en el país. 3 concursos se han hecho en los cuales radiodifusores y concesionarios de canales de televisión han tenido que participar. Uno de ellos abortó muy temprano, 2 de ellos sí se realizaron. El último, que resultó sumamente complejo y oneroso, no solamente para los potenciales concesionarios o para quienes pretendían renovarlos, sino también para las entidades del Estado, fue finalmente suspendido por una sugerencia de la Contraloría que fue acogida por estamentos del poder. Las radios, los canales de televisión, en su gran mayoría en Ecuador, se encuentran en una especie de limbo con el concurso suspendido. Hubo esta acción promovida por AER, que a través de una transitoria intentó de que se ponga en la ley de comunicación la renovación global de todas las frecuencias que estaban vencidas por una sola ocasión, tema que pensamos, que emitimos un juicio de valor, correctamente lo vetó el Ejecutivo. Pero continúa esta situación de incertidumbre en los medios. ¿Qué se está decidiendo sobre esto, coronel Carrión, que viene de alguna manera matizado, sazonado con enormes problemas, tráfico de influencias, conflictos de intereses en la entidad que tiene la principal tarea justamente de asignar frecuencias y de controlar el uso de estas Arcotel? Bueno, todos estos procesos tan llenos de corrupción, empezando desde el titular, ¿no?, que está prófugo, el señor Carlos Ochoa, superintendente de comunicaciones. Él era de otra entidad que tenía que de alguna manera que ver indirectamente con el control de los medios. Pero por supuesto es la cuna de la corrupción en Arcotel también, la Supercom. Bueno, lo manipularon como la revolución ciudadana del socialismo del siglo XXI, pues ¿dónde no ha estado la corrupción? Claro. En Arcotel, y la cuna de la corrupción. La cuna de la corrupción ha estado en gran mayoría de aquellos que administraron la ley de comunicación, especialmente a partir del 2013, con una serie de irregularidades. De ahí que, de acuerdo a la Constitución, nuevamente se ha determinado, por ejemplo, en el artículo 106, la distribución equitativa de las frecuencias. Arcotel deberá reservar el 34% para los comunitarios y el 66% para los públicos y privados. Pero de aquí, el 10 máximo puede tener el 10% en los medios públicos. Y esto tiene relación con la disposición transitoria primera, porque señala que ya los medios incautados pues deberán ser transferidos o vendidos, mejor dicho, y que tiene relación con este artículo 106. Es decir, se hace una distribución equitativa en los comunitarios que queda tal como estaba inicialmente, pero en el resto del 66% se distribuye entre los públicos y privados. Pero los públicos no superarán el 10%, ya que ya los públicos
no tienen mayor razón de ser y de competir con los privados. Luego, en la disposición octava, pues, que fue la polémica, el informe que hicimos nosotros para segundo debate se prohibía la renovación automática de frecuencia. Sin embargo, después de la discusión en el Pleno, pues apareció de que por única vez se les daba la renovación automática, y eso creó una confusión y un caos también. Y en esta ocasión, el señor presidente nuevamente hace un relato pues de objeción con casi una hoja del articulado de esta disposición octava, perdón. Y señala de que las concesiones de radio y televisión previa a la vigencia de la ley que haya operado según el artículo 9 de la Ley Orgánica de Radiodifusión y Televisión antes del 2013 que se aprobara la nueva ley, y el artículo 20 del reglamento cuenten con informes favorables, serán renovados descontándoles del tiempo de su vencimiento. Es decir, Arcotel nuevamente emitirá la resolución correspondiente porque podrá también los que ya tienen sus derechos renunciarlo y concursar nuevamente. Esa es una de las opciones. Pero aquellos que están en procesos continuarán. Obviamente el Arcotel tendrá que analizar aquel informe de Contraloría que emitió ya una observación que deben renovarse las frecuencias. Ese es un camino que tiene que resolver Arcotel. Nuevamente tendrá que hacer una revisión. Esa es la opción que se le da en la disposición transitoria octava. Es decir, algo no que se no la queda da. claro. Sí, exactamente, no ha quedado muy claro esa. Sin embargo, lo hemos aprobado porque en algo detalla un poco más que el Arcotel tendrá que hacer una revisión, y aquellos que están cuestionados, pues a través de la Contraloría, pues tendrán que atenerse a las observaciones también de la Contraloría, obviamente. El tema de las cifras también, coronel Carrión, según la Ley Orgánica de Comunicación y la Constitución, quedó la asignación del espectro radioeléctrico 33, 33, 34 para medios privados, públicos y comunitarios, pero usted señala que ahora los públicos no podrán ser más allá del 10% del total, y ese otro 23% que se lo asignaba antes al sector público, ¿en qué queda? Bueno, mire que tiene relación, como yo le manifestaba, a la disposición transitoria primera, porque todos aquellos medios públicos que fueron especialmente, que tenían dificultades y que fueron incautados, realmente eran privados, bueno, aquellos que tienen acciones, pues el sector público tendrá que transferir, es decir, deben ser vendidos esos medios incautados. Entonces, no, ahí hay un espacio de el espectro radioeléctrico a efectos de que puedan utilizar pues el sector público también. Ya, me parece que no sé si una fui opción. Claro, coronel Carrión, en lugar Sí. de administrar a través de la ley o de dejar estos lineamientos sobre el 100%, está dejándose fuera de esto un 21% o un 23% exactamente, que quedaría sin posibilidad de asignación, pues se está poniendo este limitante sobre el sector público. Bueno, en todo caso es un detalle que tenemos los legisladores que no se ha afectado al sector comunitario, no se ha afectado. Obviamente el Pleno también discutirá este articulado, y a efectos de repartir de forma equitativa, ¿no? Como digo, los privados, ahí tenemos serios cuestionamientos. ¿Cómo se manejó el medio público, el medio público utilizando, pues, no con un sentido de comunicación, sino más bien de uso político, y eso no es el objetivo? Entonces ya no tendría todo ese espacio de espectro radioeléctrico como para cubrir el 35%, y eso sería imposible.
Coronel Carrión, en otro tema que entró en discusión tiene que ver con si la comunicación es o no es, debe o no debe ser considerada como un servicio público. Escuchamos incluso a Andrés Michelena acusando, si podemos decir, si podemos utilizar ese término, a la Asamblea Nacional, a la Comisión, de inobservar esta situación, este tema. De otro lado, algunos asambleístas decían que sí fue analizado, que sí fue tratado el tema al interior. A la final, ¿cómo queda el tema? ¿Lo volvieron a analizar? ¿Lo volvieron a tratar? ¿Cuál fue la posición en este caso de la comisión nuevamente? Bueno, hay que hacer primero un análisis cronológico de esto. Uh-huh. En el informe para segundo debate, nosotros, los asambleístas de la comisión, reformamos el artículo 5, es decir, no constaba como servicio público. Parece que hemos perdido la señal con el coronel Carrión. Pasa al pleno, sí, dígame. No, se había perdido momentáneamente la comunicación. Siga adelante, por favor. Bueno, le comentaba que en la comisión, para revisar y finalizar el informe para segundo debate, el artículo 5 fue reformado y no constaba la comunicación como servicio público. Es decir, nosotros como asambleístas integrantes de la comisión no teníamos responsabilidad definitiva sobre ese tema. Cuando pasa al pleno, existen observaciones de los asambleístas y el señor presidente de la comisión pues ha cambiado. Para nosotros fue una sorpresa también, pero deslindamos nosotros nuestra responsabilidad y pasó así hacia la presidencia. Y ahí se armó el problema, ¿no? Porque en el otro artículo, el 71, por ejemplo, de la ley de comunicación original, esa señala ya el concepto del servicio, es decir, de la comunicación pasaba a ser un derecho humano y así también se envió. Pero sin embargo quedó latente este artículo 5 que hace relación al servicio, a la comunicación, a los comunicadores como servicio público. En todo caso, el presidente esto ha enviado como una reforma aparte del veto parcial del informe que había enviado la Asamblea, y se tratará en otro tiempo sobre este articulado, que realmente ya es de trámite simplemente y que está muy claro para reformar. Volviendo al tema de las frecuencias, coronel Carrión, ¿qué opinan los legisladores sobre la situación que ha quedado develada en Arcotel? Arcotel, que es una entidad, se supone, sobre todo una entidad técnica, en la cual se ven temas de ingeniería, temas de anchos de banda y cosas por el estilo dentro del marco de la asignación de frecuencias. Los proyectos de factibilidad técnica son evaluados, observados, eventualmente aprobados por Arcotel, pero ahora ha quedado en claro lo que se sospechaba, que había también un manejo político de esta entidad. Y hay una cantidad, por lo menos media docena, de altos funcionarios de Arcotel que aparentemente estuvieron al servicio de grupos privados y en los cuales se direcciona esta situación hacia un grupo muy cercano al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el señor Tomislav Topic. Una denuncia que raya con el escándalo en Arcotel y que pone en el ojo de la tormenta a uno de los ministros del presidente Lenín Moreno, al ministro Guillermo León. ¿Qué es lo que se opina en la Asamblea sobre este tema? Bueno, a la vista está que era la cuna de la corrupción, que tenía nexos, como usted lo acaba de señalar. Esta destitución última del señor Juan Martínez, que estuvo 5 días en el cargo y que destituyó también más de 20 funcionarios, algo más está pasando. Estaremos haciendo una revisión nosotros más profunda, porque esto deviene de una herencia de la revolución también, ¿no? O sea, en vez de mejorar, pues se ha ido corrompiendo a los funcionarios y que tienen relación justamente con las comunicaciones, el CONET, Tomislav Topic. Bueno, esto se tendrá que investigar a profundidad a efectos de sanear ese Arcotel, porque Arcotel es el que promueve ese concurso fallido que determinó la Contraloría General del Estado. Todos estos escenarios pues no benefician ni para la comunicación
ni para la institución como tal, como ha sido Arcotel. Esto se tendrá que investigar a profundidad para determinar las verdaderas responsabilidades. Si el ministro también es parte pues de esta corrupción, también vamos a revisar cómo avanza la investigación, parte que debe existir, y tomaremos las decisiones del caso. En todo caso, coronel, ¿cuál es el proceso que se va a seguir en la Asamblea con respecto a este nuevo análisis de la Ley de Comunicación, con más de una decena de nuevas reformas que han sido propuestas desde el Ejecutivo? Bueno, las 26 observaciones que hizo el Ejecutivo, como le había manifestado inicialmente, el día de ayer terminamos ya el informe de la Comisión. Es un informe no vinculante y que la pasamos a la Asamblea el día de hoy. Posiblemente ya el presidente de la Comisión envíe a la presidenta de la Asamblea este informe que hemos terminado el día de ayer. En la noche terminamos de revisar las objeciones. Le agradecemos al coronel César Carrión, asambleísta por el Movimiento Creo, quien nos ha descrito y ha compartido con nosotros lo que se viene haciendo en la Asamblea con respecto a nuevas observaciones a la Ley Orgánica de Comunicación. Son 26, es correcta la cifra que señala el coronel Carrión. Son nuevas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La Comisión ha debatido posiblemente algunos de los puntos que han sido observados por colectivos ecuatorianos, como el artículo 98, que tiene que ver con la producción nacional de audiovisuales, vuelva al estado original con el que aprobó la Asamblea y que fuera objeto de veto del presidente de la República, nos ha dicho el coronel César Carrión.